El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de Casa Rendón, Café Casa Rendón Artesanal, no lo vamos a tomar con un invitado muy especial, muy querido, y se trata del doctor Juan Carlos Bustamante, psicólogo de la Universidad Uniminuto, con quien vamos a tocar el tema de la salud mental. Se darán cuenta ustedes de lo importante que es este tema. Doctor Juan Carlos, buenas noches y bienvenido a Tinteando con la Firma. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Claro que sí. Doctor, ¿es de locos tocar el tema de salud mental o cómo es la cosa? Es de los... Bueno, depende de la percepción que se tenga. Muchas personas sí lo ven como una situación o algo que tiene que ver con la locura directamente, aunque yo personalmente pensaría que no tiene que ver específicamente con la locura como tal. Sí, señor. Sino como con esos procesos adaptativos, cómo nos adaptamos a una situación que se está presentando. Es decir, yo cómo manejo lo que estoy viviendo en el día a día. Porque si no lo manejo bien, pues eso me va a enfermar. Ya, sí. Pero a ver, como dice usted, son esos procesos adaptativos. Resulta de que a mí me está doliendo un dedo. Sí. Pero yo lo tolero y yo sigo trabajando así. Y yo me acomodo, me adapto a trabajar con ese dolorcito. Pero en la salud mental es más o menos lo mismo. Y esa adaptación que usted dice es peligrosa. ¿Cómo es eso? Sí, muchas veces las personas hacen como si no lo estuvieran viviendo. Como que, estoy muy triste, pero bueno, sigamos así. O estoy con una situación X o Y, y eso yo lo voy llevando y lo voy llevando. De hecho, aparece muchas veces el consejo, yo diría que el mal consejo que le dicen, no piense en eso, ¿cierto? Como fuera tan sencillo, pero bueno, entonces aparece eso. No le eche mente. No le eche mente, ¿cierto? Es muy complejo, de hecho. Pues, entonces, cuando usted lo empieza a hacer el ejercicio, se empieza como a tratar de anular eso, como si no está pasando nada. Yo me niego a que esa situación está pasando, pero pasa algo muy extraño, o no muy extraño, no, muy fuerte, y es como cuando uno está, no sé, cocinando, como para cocinar en la casa, y la olla a presión, cuando está hirviendo, en vez de tener la válvula que escapa, pues se queda taqueada, entonces en un momento va a empezar a explotar, y eso explota en muchas partes, entonces explota en mi comportamiento conmigo mismo, en el comportamiento con el otro, y no solamente el comportamiento, sino también en algunas situaciones físicas que también están relacionadas pues, con toda esta parte de la salud mental. Ahorita fuera de cámara hablábamos de esa parte que cometemos el error todos de separar los problemas mentales de los problemas físicos, ¿sí? Y lo acaba de decir usted, muchos de los problemas de esas situaciones mentales pues acarrean en situaciones físicas. Sí, totalmente, porque lo que acabas de decir, entonces es como si concibiéramos como lo que nos pasa, como lo que sentimos, como un cuerpo diferente al que tenemos. Entonces, no, yo lo siento, o sea, yo estoy triste, pero como por allá, eso no me va a afectar. Yo estoy como enojado, pero no, eso viene en bolombolo, ese enojo, eso a mí no me va a llegar acá, ¿cierto? Entonces es una cuestión más o menos así. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros realmente estamos conectados con el cuerpo. Digamos que la emoción, el pensamiento, todo eso está conectado con nosotros. ¿Cómo lo entendemos? Muy sencillo. Nosotros, por ejemplo, en la casa, lo pueden hacer los televidentes, es que si usted se toca el estómago, pues se va a encontrar el ombligo. Cuando usted ve esa conexión, cuando se le dicen desde pequeño, por ahí estabas conectado con tu mamá, ¿cierto? Pero nosotros realmente empezamos a sentir las emociones justamente es por esa conexión que tuvimos en un momento determinado. Entonces, cuando usted siente la tristeza, usted la siente en su cuerpo, la siente por acá. Usted siente el miedo, entonces su corazón es rápido. Usted siente alguna otra emoción. Vio a alguien muy bonito y entonces, como dicen por ahí, maripositas en el estómago. Entonces, claro, entonces se empieza a sentir porque todo eso son emociones viscerales que aparecen como una forma de adaptarme. ¿Cómo así? O sea, eso es muy primario, pero es como cuando usted dice, yo estoy muy enojado, entonces ¿qué hago con ese enojo? Entonces, ¿lo dejo simplemente ahí o hago algo con ese enojo?
Yo estoy muy enamorado, entonces ¿qué hago con esa sensación? ¿Hago algo o lo dejo ahí? Estoy muy triste, entonces ¿qué hago? ¿Lo afronto o lo dejo ahí? Y ese cúmulo de lo dejo ahí, lo dejo ahí, lo dejo pasar, no pasa nada, no pasa nada, en un momento determinado nos muestra como que nos pasa una factura. ¿Por qué? Porque eso es una cosa un poquito como compleja, pero es como nuestro cuerpo físico, esto que vivimos nosotros, tiene tiempo, es decir, el tiempo nos afecta a nosotros acá, pero mentalmente no. Un ejemplo de eso como para que no quede tan abstracto. Sí. Usted va por la calle caminando y siente un olor a una comida, y usted de un momento a otro se devuelve a un momento de la vida, así, el sancocho que mi mamá hizo, o los frijoles que hizo mi abuela, sí. Y te recuerda una emoción. Claro. Entonces cuando usted recuerda esa emoción, vuelve, eso que nos muestra. Es un proceso muy bonito ahí, mental, pero digamos que también nos muestra que el tiempo no va digamos que a ser tan lineal como lo vemos en lo físico. Entonces hay situaciones de hace 20 años que pueden explotar hoy. Entonces en la medida que no le damos una gestión adecuada a eso, pues la salud mental se puede empezar a afectar. Y ese cúmulo empieza a generar un efecto importante en nosotros. Bueno, doctor, en este corre-corre que nos mantenemos hoy en día con el trabajo, uno escucha mucho esta frase que dice: sus problemas personales me los deja en la casa, aquí viene ustedes a trabajar. Esa es otra, o sea, aquí viene usted a sonreír, a atenderme al cliente bien, problemas suyos cero. Eso en realidad, pues desde la parte, digamos, económica con la empresa, pues yo creo que se ve bien, pero en realidad, como dice usted, de pronto se está ocultando algo que va a explotar grande. Pues vea, yo aprovecho... Puedes aprender a manejar eso. No, pero hay, por ejemplo, hay una parte importante, y es que en las empresas, por ejemplo, se hace una cosa que se llama evaluación de riesgo psicosocial, y eso la norma lo pide como hacerlo cada tanto tiempo, depende de una calificación. Y en esa evaluación también miden justamente, son esas situaciones que están pasando por fuera. Sí. Porque nosotros no somos un ser como acá soy uno y allá soy otro. ¿Cierto? Eso, digamos que, si lo vemos muy profundo, podría ser hasta un trastorno. Que yo soy integral en varias áreas. Yo funciono en varias áreas. De hecho, ahí es donde se habla de la salud mental. Entonces, ¿cuáles son las áreas que uno tiene? Sí. La individual, o sea, cómo es mi relación conmigo mismo, la social, cómo me relaciono con los demás, la laboral o educativa, la sexual, ¿sí?, que es la otra área. Entonces son todas esas áreas en las que yo me voy a integrar con los demás o tengo una relación o un rol específico. Entonces, ¿qué se dice, por ejemplo, en los manuales diagnósticos? Que si hay por lo menos 3 áreas de esas afectadas, ya hay un problema de salud mental. O si hay una que esté afectada de una forma significativamente, hay una situación de salud mental importante allí. Entonces, ¿qué pasa con las empresas? Cuando lo miramos en el tema de las empresas, van a haber efectos que van a generar, digamos, una situación difícil, incluso con la producción. Sí. Por ejemplo, si lo miramos en términos económicos, la persona va a llegar y va a disimular que no tiene el problema, que eso lo vamos a hacer todos. Ah, no me pasó nada. Pero realmente todo el tiempo va a estar pensando lo que hablábamos ahorita. No piense en eso y empieza uno. Sí, sí. Entonces, a medida que usted va pensando en todo eso, pues su productividad va a ser menor y hay mayor riesgo de que hayan accidentes, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque usted está distraído. Entonces, claro, estoy con una pulidora trabajando y pensando, por allá me dejó mi esposa y ¡pim! Entonces puede pasar toda esa situación. Sí, sí. Entonces, sí, a veces lo que decíamos al principio es como si entendiéramos esa parte mental como un punto aparte de lo que somos nosotros. Y Ya. nosotros. Bueno, doctor, uno como paciente o que siente ese tipo de situaciones puede ir a consultar con la EPS, pedir cita con un médico para este tipo de situaciones, o eso no es normal. ¿Qué puede suceder en eso? Pero con la parte laboral. Pues con la parte de o sea, digamos, Pedrito Pérez siente que tiene situaciones de salud mental delicadas y no, un momentico, venga, yo necesito, porque, o sea, no trabaja en una empresa en la que hacen ese diagnóstico, ¿sí? Y él dice, no, pero es que venga, yo llevo cierto tiempo patinando con esta situación, no, yo requiero de una atención especializada. Yo puedo ir a la EPS a pedir una consulta de esa. No es normal que una persona sienta la necesidad.
de No, acudir a eso. Es perfecto. O sea, digamos que antes es muy saludable que lo haga. Yo tenía un profesor de psicopatología que colocaba una analogía muy Sí. extraña, pero me parece muy acertada en ese sentido. Y es Sí. que, imagínense que usted se está ahogando. Ajá. Entonces usted intenta sacarse del pelo. ¿Puede salir? No. Pero si alguien lo saca del pelo, ¿podrá salir? Pues sí. Claro. Entonces, si siente la necesidad o siente que se está desbordando y no es capaz de manejar la emoción, lo que piensa, entonces es muy importante pedir ayuda, ¿sí? Como decir, ve, necesito ayuda en esta situación. ¿Por qué? Porque es la forma de empezar también a buscar esa válvula de escape frente a eso que está sintiendo y que no se vaya a generar una afectación mucho mayor allí. Entonces sí, claro, puede pedirlo. De hecho, en las EPS o sea, usted puede solicitarlo en un momento determinado, en cualquier municipio que uno esté, con el médico general. Usualmente siempre empiezan por allí. Entonces usted ir al médico general y decirle, hey, necesito o me siento de esta forma, y el médico de ahí va a derivar, dependiendo pues como los servicios que tengan ahí a la mano, Sí. como esa atención psicológica primaria, para poder darle una atención, digamos, prevenir muchas situaciones que se empiezan a desprender desde ahí. Por ejemplo, como el suicidio, que viene mucho también Claro. de ese tipo de situaciones. Claro. Bueno, doctor, eso es utópico, pues lo que yo le decía de la persona esa que siente que requiere de eso. Normalmente, y desde hace muchísimos años o siglos, de hecho hay hasta canciones que dicen, no, voy a ahogar mis penas, ¿sí? ¿Cierto? De hecho, muchas canciones, inclusive nuevas también, se habla de eso. Ese tipo de comportamientos que utiliza la sociedad para apaciguar esas situaciones no es bueno. ¿Por qué lo hacemos? Por ejemplo, tomando el tema del alcohol. Ajá. Lo que pasa es que, por ejemplo, el alcohol va a generar cierta sensación. Eso es innegable. Ajá. De que va a generar, por ejemplo, lo físico, Sí. un despecho, una tristeza, por ejemplo, por una separación, que en nuestra cultura, la paisa, es muy arraigado de esa situación de, listo, tómese un trago para que pase la situación. Pero es porque tiene un efecto de que desinhibe. Entonces la sensación que yo siento en el pecho va a bajar. Pero ¿cuál es el problema? Que ¿Cuándo? ahí es donde se empieza a generar una posible adicción. Entonces es mucho más complejo, digamos que es más complejo el remedio que la enfermedad. Sí, algo así diría yo. sí. Porque entonces yo voy a intentar no sentir esas emociones para, digamos, entre comillas, estar más tranquilo, que en parte es lo que muchas veces diría yo que es un gran problema de salud mental. Sí. Yo no quiero sentir esto, porque es que hay emociones que no son chéveres, que no se sienten bien, que son displacenteras. Por ejemplo, que a uno le digan, ve, te dejó la novia, eso no se siente bien. O no te Total. ganas el trabajo, o tienes tal situación específica en la familia. Entonces, digamos que eso va a generar una emoción que no se siente como de una forma muy, muy chévere, pero que finalmente nos va a permitir en un momento determinado como sobrepasar esas situaciones. Entonces, eso es como buscar no sentir. Yo creería que mucho de lo que pasa en términos de salud mental tiene mucho que ver con esas emociones. Yo intento no sentir eso que estoy sintiendo. Como que pereza eso. Entonces, salgamos rápido de esta situación. No me voy a dar la oportunidad de como de construir unas formas de enfrentarlo, sino que evado constantemente la situación. Entonces, con el tema del consumo del alcohol, antes probablemente va a generar una adicción psicológica a la sustancia y llevar en algún momento a problemas que pueden estar relacionados con el alcohol, ¿cierto? Como el alcoholismo. No necesariamente tiene que ser que sea exactamente esto, pero sí la mayoría de los casos pueden generar ese tipo de dependencias allí. Bueno, usted me está abriendo como un campito, una luz para otro tipo de preguntas. Y es, bueno, hablábamos del alcohol, estamos hablando de personas de hace 40, 50 años que utilizaban, digámoslo así, esa válvula de escape. Hoy, ¿qué utilizan los jóvenes? Usted que es tan joven, hoy, ¿qué utilizan los jóvenes para digamos, apaciguar ese tipo de situaciones? Como dice usted, yo no quiero sentir esto. Lo que pasa es que, digamos que más que nombrarlas una por una, buscan esos estados, o sea, muchas veces se buscan esos estados alterados de la conciencia. Sí.
porque es que el hecho de estar en un estado alterado, es decir, alterar mi percepción de la realidad me permite salir de eso que estoy viviendo. De hecho, cuando usted lo pregunta, vea, como relacionando varios temas allí, es por ejemplo el intento suicida, el consumo de sustancias. Pues, cuando por lo menos en clínica yo lo pregunto, bueno, el para qué, o sea, cuál es el propósito de su actuar, se encuentra uno que en eso es como el no sentir, el no vivir, el evadir una situación, ¿cierto? ¿Para qué lo haces? Para no sentir esto, para no vivir esto. Entonces es una forma de escapar desde allí. Entonces vamos a encontrar N cantidad de sustancias, porque digamos que van cambiando con el tiempo. Las formas de absorción y las formas de aplicación también van cambiando con el tiempo. Pues como para no entrar una por una, pero sí generan entonces en esta situación, es una forma de evadirlo. El problema es que si uno lo mira de una forma mucho más general, es que no va a poderlo evadir, porque siempre va a estar ahí, siempre la situación va a estar ahí, entonces se vuelve una situación repetitiva, constante, que me va a llevar a mí a una adicción psicológica, por ejemplo. O sea, más que física, es psicológica. Necesito eso para no sentir eso. Entonces lo va llevando uno ahí como a esa partecita. Ya. Bueno, doctor, lo que se vivía ahora hace 40, 50 años, hoy es diferente. Toda vez que en ese tiempo, por ejemplo, no había internet, ya hoy hay todas las redes sociales. Las situaciones que se viven hoy con las redes sociales, las historias, todo lo que cuenta la gente, conlleva a esas situaciones de salud mental a que se acentúen. Que son mucho más radicales. Lo que pasa es que van a encontrar formas o van a encontrar eco en más personas, como que, bueno, relacionamos de una forma más, como que encuentro como otras personas con una sintomatología más o menos como la mía, entonces generan unos grupos mucho más complejos. Y también se generan como otras estrategias, que a veces, digamos que hay dos formas, hay veces en las que se encuentran grupos de autoayuda, que son muy interesantes y permiten como, ve, yo no estoy solo y también siento esto, ayudan mucho. Pero también hay otros grupos, que es como todo, como es tan abierto, que son los que, digamos que incitan a ciertas cosas que van a presentarse. Por ejemplo, hace tiempo recuerdo, hace como 3, 4 años, recuerdo que se hablaba de unas formas de suicidio, hablaban por ejemplo desde ahí, entonces una persona con una depresión bien fuerte, por lo menos con un cuadro depresivo constante, y cuando está empezando a generar como esa sensación de bajada, se encuentra ese tipo de información, entonces termina detonando, entonces sí, abre un universo, pero también es como mirar la calidad y la forma de la información que encuentra allí, porque hay una que es muy, digamos, muy buena como para tramitar las cosas, pero hay otra que es una cosa muy compleja para manejarla. Bueno, doctor, muchas personas dirán, no, es que uno como es de pobre, uno que es estrato 1, claro, a uno lo aporran todo este tipo de situaciones, este tipo de problemas. Eso a la gente de ¿cómo se dice?, de mejor alcurnia, a esas personas no les sucede eso. Y este programita que estamos haciendo sobre salud mental, ve uno cómo hay personas de los famosos, digámoslo así, que están sufriendo de este tipo de situaciones, ¿sí? Ahí veíamos hace poquito lo de este muchacho que es humorista, el flaco Fran Martínez, este mismo cantante J Balvin, ¿sí? el tal Suso el Paspi, o sea, y decía usted ahora de otro actor también, ¿sí? Que sufren de este tipo de situaciones, y uno dirá, pero si esta gente tiene resuelta la vida, ¿por qué van a sufrir de esto? Un tipo que antes yo creo que el problema de él es que no saben qué gastarse el dinero, y tienen este tipo de situaciones. O sea, nadie es inmune a este tipo de cosas. No, eso, de hecho, hay una cosa muy curiosa, y es que el lugar donde más, digamos, casos de suicidio, o por lo menos los países con mayor problemática en temas de suicidio, son los países ricos que llaman, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de Japón, de China. Entonces son países, claro que hay una presión compleja pues en términos competitivos. Claro. Pero hay países, por ejemplo,
en algunos países europeos, en los que las tasas de intentos de suicidio y de suicidio son muy altos. Y entonces eso, cuando uno lo mira como de una forma más general, uno dice, bueno, pero ¿por qué? Sí, lo mismo que me dicen. Sí, donde supuestamente la calidad de vida es muy buena. Sí, si lo tienen todo, pues ¿por qué se quieren morir? Hay algo importante y es que es muy diferente vivir, tener comodidades, a tener un sentido de la vida. Entonces, por ejemplo, es la pregunta que uno se hace muchas veces, ¿yo para qué vivo? Entonces, Sí, unas sí, personas de esas, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, no tengo claro eso, pero más o menos intento construirlo, sé más o menos qué es lo que quiero en la vida, o tengo un objetivo. Entonces, muchas veces incluso esos sentidos de la vida no van tanto a llegar allá, ¿sí? Sino en el proceso, como me disfruto el proceso de llegar allá. Porque entonces cuando yo llego a esa meta, y ahí como me construyo la próxima. Entonces por eso muchas de esas personas llegan a ese tipo de situaciones de depresión. Yo quiero ser un humorista muy, muy reconocido, un gran humorista, y empiezan a presentarse. Hasta que llegan allá, cuando llegan allá empiezan a tener un montón de situaciones complejas. Y no solamente eso, sino que es que en el término, por ejemplo, de la fama se pierde como esa capacidad de ser un extraño, yo lo llamo así. ¿Cómo así? De que no está en el ojo de todo el mundo, de que no todo lo que yo hago es global, como lo que me decías de pronto ahorita, antes de que empezáramos el programa, y era la señora de la torta, ¿cierto? Eso es. Entonces, para los televidentes, como la señora que hizo una torta, Sí. y que luego quien se la pidió, pues lo colocó en redes, y luego terminó como en la muerte de la señora, entendí como la parte. Y es que la señora era feliz mientras que no era visible ante todo el mundo, y, obviamente, y el reproche que sentía los demás. Pero cuando volvió visible y empezó a tener ese reproche constante, que es una forma de bullying y de matoneo, entonces eso va a generar una afectación emocional que deriva en otras cosas, como lo que hablábamos ahorita. Pero finalmente es eso, o sea, es esa capacidad también que tiene uno tan bonita de hacer cosas y que quedan solamente para uno, y no se vuelven públicas para el resto de las personas. Entonces, la vida de los famosos tiene mucho que ver con esa situación. Sí, sí. Para una persona de escasos recursos, si lo vamos a colocar como en las dos posiciones, Sí. también hay situaciones muy complejas del día a día. Todos vamos a vivir situaciones muy difíciles. Las económicas son latentes y van a generar otro tipo de situaciones, ¿cierto? La ansiedad, el estrés, ¿sí? Pero digamos que también cuando uno lo va encontrando, va viendo que hay unos sentidos de vida mucho más complejos allí, como más estructurados. Muchas veces uno lo encuentra. Y es que, bueno, mi sentido de la vida es trabajar o hacer algo para que esa personita esté mucho mejor. O me va a levantar para que haya tal cosa en la casa. Entonces, cuando hay un sentido de la vida, un para qué hago las cosas, se mueve uno mucho mejor, ¿sí? Porque no se queda como flotando y bueno, ¿y hoy qué? ¿Hoy cómo va a ser la vida? ¿Y cómo lo voy a manejar? Entonces, yo lo veo como desde esa perspectiva también. Muy bien, pero doctor, resulta de que, lo dice usted, ¿para qué vivo? Muchos papás dirán, no, es que el objetivo mío es que mis hijos estén bien, ¿sí? El objetivo mío es que sacar a estos muchachos adelante, que progresen, pero resultó que se ha vivido mucho acá, para no hablar de nombres, de muchachos, como lo dice usted, que se han suicidado, ¿sí? Y ya quedan esos papás como en stand-by. Bueno, y entonces, ¿ahora qué sigue? ¿Y qué fue lo que ¿Sí? pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y yo qué hice mal? Y empiezan a recriminarse en ellos, y eso desencadena una cantidad de situaciones tremendas. O sea, ¿a qué me refiero? Pues con el suicidio, pero igual usted lo dice, bueno, yo voy a luchar porque quiero tener mi casa propia, ¿sí? Yo quiero luchar porque quiero que esta empresa salga de todas estas deudas, ¿sí? Y de un momento a otro ya no hay empresa, ya la casa ya no existe, entonces, ¿y yo en qué quedo? Sí, pero digamos que hay dos cosas importantes que más o menos miraría yo así. Una es como ese sentido de la vida, o sea, de pronto lo dije un poco más, es como eso que yo quiero para mi vida, ¿cierto? Más que colocarlo en algo, digamos, como que colocarle esa responsabilidad a otra persona, más de cargar que usted tiene que ser el abogado que yo quiero que sea. Pues porque eso realmente es vivir a través del otro, de mi hijo en ese sentido. Esa es, sí. Y eso no está bien porque, digamos, diría yo, porque eso es colocarle al otro una responsabilidad muy grande, y usted es el sentido de mi vida, ¿sabes? Eso es. Entonces es muy complicado.
es más como lo que a usted de alguna u otra forma lo moviliza a hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, yo quiero una empresa, bueno, pero ¿para qué querés esa empresa? Entonces, no para, no sé, proyectar tal cosa, hacer tal... Sí, como trampolín para algo. Eso. Entonces, en ese proceso que yo lo voy haciendo, digamos que se va a sufrir, se va a tener un montón de cosas, pero cuando yo llego hasta allá, digamos que este proceso es el que me genera a mí una estabilidad. Pero paradójicamente, al llegar a la meta, me dice a mí, bueno, y yo, ¿para dónde voy? Eso. Y no tiene que ser metas económicas, porque tampoco quiero que lo malentiendan. Claro. No, por ejemplo, yo quiero, no sé, conocer tal cosa, o yo quiero aprender bastante, o yo quiero ser, no sé... yo quiero ser un gran carpintero, yo quiero, aprender tanto sobre esto, o aprender sobre culinaria, como hablábamos ahora, o de repostería, como hablamos de la... Total, o sea, entonces, ¿qué quiero hacer con mi vida? Es eso, o sea, ¿qué es lo que de alguna u otra forma me mueve? ¿Por qué es importante, por ejemplo, manejar esa parte de por qué me mueve? Porque, digamos que de alguna u otra forma, es lo que le permite a uno, a pesar de las situaciones difíciles que todos vamos a vivir y que se van a presentar en el día a día y en la vida, es lo que me permite a mí empezar y decir, listo, tengo que empezar a moverme para llegar a eso que quiero, lo que sea que usted quiera. Entonces eso es muy importante y muy bonito. Hay un libro de un señor que se llama Víctor Frank, donde él narra cómo sobrevivió, por ejemplo, al holocausto nazi. Holocausto nazi, sí. Y él sobrevivió porque tenía un sentido. El sentido de él era un sentido. No es que sea cuestionable, es un sentido. Claro. Ver a alguien que quería ver. Eso. Entonces movió un montón de cosas y sobrevivió. Porque era muy complejo, como lo narran ahí. Pero era porque había un para qué lo estoy haciendo, para qué voy a manejar. Un objetivo. Un objetivo, que es el que cada uno de ustedes pudiera construir. De hecho, es muy importante construir esos objetivos. Que los alcancemos o no los alcancemos, digamos que no es como el sentido de lo que estamos hablando hoy, sino que usted tenga un deseo y que a partir de ese deseo usted empiece a movilizarse. ¿Sí? Y digámoslo así, disfrutar el camino. Claro. ¿Cierto? Sí, porque es que finalmente llega uno a la meta y ya después de la meta no pasa nada. Mire, le voy a contar una historia rápida, Sí. nos da el tiempo. Claro que sí. Recuerdo una conferencia a la que fui una vez, cuando estaba en el Sí. pregrado hace mucho tiempo. Y era un señor que llegó a lo más alto de la carrera, antropólogo, y se iba a ir por el lado, pues, su especialización, su maestría, todo su doctorado, y se iba a ir al museo más grande de Londres. Ajá. Era colombiano. Mientras que se fue en el avión, se fue pensando, ¿y ahora qué hago con mi vida? Llegué a lo que yo más alto quería llegar. Pero ya no sé, ya no tengo una meta más a dónde llegar. Sí. Llegó, se devolvió, dejó el trabajo tirado, Sí. salió de muchas cosas materiales que Sí. tenía y volvió a empezar de cero. Entonces todo el mundo se quedó como sorprendido, pero ¿por qué regalaste todo? ¿Por qué dejaste el trabajo de tus sueños? ¿Por qué tal cosa? Entonces él decía, pues porque ya se me había acabado la meta, ya llegué a la meta. Entonces lo que hice fue construirme una meta nueva. ¿Por qué? Porque eso finalmente era lo que a mí me daba un sentido. En esa capacitación, en esa charla que teníamos con él, quedaba como esa parte muy estable ahí y decía, yo tengo un sentido y a medida que lo construya voy para donde voy. Excelente, excelente. Le escuchaba una frase en estos días en radio, en una emisora nacional, donde hablaban de que un pensador que decía que estamos en una fila, ¿sí? La vida es una fila, no nos podemos salir, no nos podemos adelantar ni retroceder. Entonces, como estamos en esa fila, pues disfrutemos estar en esa fila. ¿Qué nos vamos a poner a refunfuñar, a sentirnos mal si tenemos que seguir en la fila? No, disfrutemos la fila. Total, Sí. mire, vea, hay una parte, es que una profesora lo decía de forma muy bonita y es más o menos así, vea. La diferencia entre depresión y ansiedad, lo decía muy bonito, y esto es como, imagínese una línea recta, imagínese que usted está acá en el presente, entonces usted tiene el pasado y tiene el futuro. Entonces ella decía, la depresión es el exceso del pasado. Cada que usted quiere volver al pasado, o a arreglar algo, o a volver a vivir algo, o a sentir algo, es una sensación muy triste, muy depresiva. Sí. Pero cuando usted empieza a vivir en el futuro, ¿sí? Lo que va a venir, lo que me va a pasar, se vuelve mucho más ansioso. ¿Qué pasa? Nos olvidamos de vivir una parte importante y es el presente, que es un regalo, ¿sí? Pero nos enfermamos porque en ningún momento podemos escapar de esa fila, de esa realidad en la que estamos. Entonces nos vamos a vivir algo que ya vivimos
o a vivir algo que no hemos vivido y no podemos, no vamos a enfermar. ¿Cómo nos trasladamos en el tiempo a hacer eso? Es imposible en estos momentos. Entonces no podemos resolverlo. Y siempre voy a tener esa sensación de lo que quiero resolver que aún no ha llegado. Sí. Más o menos así es como se puede definir de alguna forma muy sencilla, Sí, y sí, pues sí, muy, sí. muy, muy general, Sí, como sí, esa sí. parte de la depresión y la ansiedad. Muy bien. Bueno, doctor, lo que pasa es que el ser humano es complicado. Ustedes psicólogos saben esa situación. Uno se encuentra los dos extremos. Personas que desde el punto de vista de uno, uno los ve como que, como decíamos ahora, hacen una tempestad de un vaso de agua, ¿sí? Y otras personas que las ve uno que, hombre, pero este muchacho pues hay que moverlo como con dinamita, porque no, es totalmente relajado, es lo mismo 8 que 80. ¿Es normal ese tipo de situaciones o en realidad uno debe de ser como más, digámoslo, del centro? Como el que se mueve y el que hay que Sí, empujar. hay uno que todo lo ve catastrófico, todo es un drama y bueno, si tiene que estar a las 8, pues hombre, a las 5 de la mañana ya está llegando porque, sí, o sea, todo es demasiado dramático y el otro que mero relajo. No, total. O sea, los extremos en todo yo creo que son perjudiciales. O sea, si yo me voy Sí. siempre a todo va a ser malo, pues créame que es un Eso. trastorno de ansiedad. Ajá. Pero también me voy al extremo de que me tienen que empujar porque todo pues, va a ser muy complicado. No me va a pasar nada. Pues Sí. también es como ir en contra del instinto y el autocuidado. O sea, me voy a meter por cierta parte del centro de Medellín a las 3 de la mañana con un montón de... ¿Cierto? Entonces también es como parte de ese sentido y manejo del sentido común. Sí, Que, sí. que también es muy importante. Sí, Yo por ahí sí. veía alguna vez un meme de esos que decía el sentido común es el menos común de todos De los los sentidos. sentidos. Sí, a Ajá. veces también hay que apelar a eso, ¿cierto? Sí. Cómo mirar desde esa parte, cómo resuelvo ciertas cosas. Tampoco irme al extremo, entonces siempre me van a pasar las cosas malas, porque entonces no voy a vivir asustado, con miedo, con angustia, y eso me va a llevar a que yo no quiera eso. Pues, no quiero vivir. Se lo digo, por ejemplo, una explicación de esa pregunta que le hacía es muchachos que de 16 años, inclusive hasta de 15, ya están en la universidad, ¿sí? Y muchachos de 30 años, no, voy a ver si me presento, a ver si de pronto paso. Mire, ese tipo de cosas de un par de muchachos, ¿cierto? Que sucede, ¿sí? Y así mismo desde la parte laboral sucede mucho eso, ¿sí? Esos son personalidades. Sí, son personalidades. O tiene que ver mucho también el entorno social o familiar. Hay una parte, nosotros nacemos con un carácter, ¿cierto? Claro. Pero ese carácter, entonces hay una definición más o menos de la personalidad, como en términos de porcentajes. 70% de lo que yo soy es heredado. Entonces tiene que ver mucho como incluso en la casa, la elección de pareja. Cuando le dicen a la muchacha, ese pelado no le conviene, es por el 70% que está ahí, para que lo piensen desde ahí. Sí, sí. Luego viene un 20% que es como lo que me está circundando, como esa relación, por ejemplo, la educación, Ajá. el entorno, todo Ajá. eso que está allí. Y luego viene un 10% que es la elección propia, o sea, lo que yo decido hacer con mi vida, lo que a mí. ¿Qué pasa con eso? El 10% es mucho más fuerte que el resto, porque se puede modificar toda la conducta a partir de ese 10%, pero ya hay una buena cantidad, casi que un 90% que están muy relacionados de allí. Nosotros tenemos un carácter, que es esa primer 70% creo que con el que nacemos, pero construimos una personalidad a medida que vamos viviendo lo que vivimos con las demás personas, cómo resuelvo yo esas situaciones, cómo la emocionalidad me afecta o no me afecta, cómo yo permito resolver una situación o no. Y entonces desde ahí es donde empezamos a tomar también muchas decisiones, ¿sí? Sí. Y muchas imposiciones también están allí. Hay una cuestión importante y es que dentro de esa educación, muchas veces, eso es una reflexión pues muy personal, y es Sí. que pensamos que el éxito es tener. Entonces siempre lo vamos a mirar desde, es que él es exitoso en la medida que tiene 4 carros o tiene tantas fincas, Sí, pero el sí, éxito no necesariamente tiene que estar atravesado por eso, sino que puede ser atravesado también por cómo me siento. Yo soy feliz haciendo esto, pero soy feliz. Y es una persona exitosa, lo que decías de la fila. Yo puedo estar pensando y mirando, acaparando un montón de cosas en esa fila, y cómo me muevo después en esa fila. La cosa. Pero el otro va disfrutándose ese momento, ese espacio,
tal vez va viviendo mejor en esa fila que lo que estoy viviendo yo. Sí, sí. Entonces míralo también desde ahí. Si bien hay una parte heredada, hay unas elecciones que están relacionadas desde allí, también está esa otra parte, la imposición, no solamente del papá o de la mamá, sino esa imposición social. Y tienes que hacer eso. Y muchas veces las personas pueden disfrutar más haciendo otro tipo de cosas. Por ejemplo, el que le gusta ser carpintero, el que quiere hacer la construcción en Guado, el que quiere hacer... O sea, son cosas que son muy válidas, son muy... y que finalmente tienen que ser atravesadas por lo que la persona de alguna u otra forma la hace feliz. Así es, así es. Ser feliz, sí, sí. Yo Excelente. lo un poquito excelente. como el de, aunque suena muy, muy utópico. Sí, yo pero lo sí, haría. esa es. Bueno, doctor, ya para terminar, aunque no sé si ustedes los psicólogos ven con buenos ojos eso de dar un consejo, pero en realidad los muchachos de ahora son más receptivos a este tipo de temas, o no, A los temas de salud mental. a los temas de salud mental. ¿Son receptivos o son muy introvertidos con ese tipo de cosas? Yo creo que ha habido un cambio. Yo llevo ya un tiempecito por acá, por el Sí. oeste, y un tiempecito larguito Sí. ejerciendo, y sí he visto que ha habido un cambio Sí. como en la forma en la que se aborda, por ejemplo, el tema de salud mental. O sea, si hay una apertura y hay una recepción mucho mayor que la que había antes. Yo le he Qué contado bueno. eso ahorita antes de Ujú. empezar el programa, Sí. que cuando yo empecé a hacer consulta, llegaban las personas y hacían como la pantera rosa, llegaban y miraban la puerta y salían corriendo. Sí, Pero sí. venga, usted tiene consulta, no, pero salían volando. Pero es eso, o sea, porque digamos que de alguna u otra forma, este tema de lo que estamos hablando y este tipo de actividades permite entender de que no necesariamente el hecho de que yo tenga una situación emocional fuerte o de que yo me esté sintiendo de alguna forma que necesito ayuda, quiere decir que estoy loco. Y no consultar al psicólogo quiere decir que estoy loco. ¿Sí? Necesito ayuda y necesito pedirla. Tengo en dónde pedirla, entonces voy a hacer uso de eso que está allí, ese recurso que tengo. Y eso me le permite a uno ser inteligente porque modifica las situaciones Claro, a partir de lo que estoy construyendo alrededor. Entonces yo le diría eso, acudan a un psicólogo. Así o es. acudan si lo necesitan. O busquen una red de apoyo, el amigo, la persona, Claro, pero claro. no se queden callados con lo que está Total. pasando. Lo que usted decía del pelo, de sacarse del pelo, ¿sí? De sacarse. Así es, excelente. Doctor, le agradezco que haya atendido nuestra invitación. Muy bueno el programa, me gustaría invitarlo de pronto más adelante a otros temas. Sí, ¿sí? no hay ningún problema. Entonces muchas gracias a ustedes por invitarme y a ustedes también, los televidentes. Muy bien. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa.